Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Elsa Viviana Peralta Hernández, aquí su anfitriona de nuestro divertido y ya concurrido programa La Lupa. Muchas gracias por acompañarnos, por estar interesados en los diversos temas que nos ha tocado abordar y que pensamos que son temáticas que a ustedes les interesan y desean conocer para la protección de sus derechos humanos, como son el de acceso a la información, la protección de datos personales, conocer sobre gestión y administración pública, todos los temas relacionados con archivo y particularmente temas de género. Todo esto en un entorno transversal con muchas otras temáticas y materias que estamos seguros serán de su interés. Muchísimas gracias de verdad por seguirnos, por recomendarnos y por difundir esta serie de programas que esperamos les guste y con el favor de su atención seguiremos realizando otros más. Muchísimas gracias nuevamente y siempre por el favor de esta atención. El día de hoy tendremos también un tema muy interesante que es el derecho a la privacidad y la protección de datos personales como derechos humanos. ¿Por qué derechos humanos? ¿Cómo los entendemos? Y realmente cuál es su trascendencia en nuestra vida diaria. Para esto tenemos una gran conocedora, experta y amiga que nos acompaña el día de hoy desde un lugar que a mí me fascina, desde Uruguay. Desde Uruguay nos habla hoy nuestra invitada y de verdad que con una envidia porque quisiéramos estar allá en su país, que es tan bonito, que es tan cálido y que nos recibe siempre con los brazos abiertos. Ella es alguien también muy conocido por nuestras actividades, siempre ha sido invitada en muchos eventos acá en nuestro país, en México, porque es una conocedora, y ustedes lo verán al leer ahorita su síntesis curricular, es una conocedora de estos temas sobre los que vamos a platicar. Ella es la doctora en Derecho y Ciencias Sociales, la doctora Laura Najavetian Brunet. Es, como les dije, una digna representante de Uruguay que nos acompaña ahora para darle también a nuestro programa este tinte internacional. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República Oriental de Uruguay, doctorada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina en la República de Argentina. Es magíster en Ciencias de la Legislación y Governance Política por la Universidad de Pisa en la República de Italia. Es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Uruguay, diplomada en la República de Chile en Teoría Política y Gestión Pública, Relaciones Internacionales y Desarrollo Político y Latinoamericano y en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es especializada en Gobierno y Administración Digital y en Derechos Constitucional y Derechos Humanos. Profesora adjunta de Derecho Informático y Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho de la República de Uruguay y en la Universidad de la República también en Uruguay. Es profesora adjunta de Ética Profesional en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Empresa, integrante del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica de Uruguay, miembro y coordinadora del Centro de Derecho Informático de la Facultad de la República, tutora responsable de cursos vinculados con Derechos y Tecnología para la Fundación Ciencias de la Documentación de España e Información Científica Internacional de México, asesora en el Parlamento Nacional de la República de Uruguay, responsable de la Dirección General Jurídica Notarial de la Intendencia Departamental de La Valleja, consultora del programa Identidad y Derechos de la Organización de Estados Americanos, consultora del programa Gobernabilidad, Transparencia e Integridad en Uruguay de la Organización de Estados Americanos, coordinado por la Red Universitaria Interamericana, perdón. Consultora del Programa contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, investigadora visitante de la República de Chile en el marco del Observatorio de Gobierno Electrónico de la Red Alfa, bajo la dirección de la Universidad de Zaragoza por la Unión Europea. Ha escrito varios libros, entre los que destacan Gobierno y Gobernanza Electrónicos, Acceso a la Información Pública, Pilar Fundamental del Buen Gobierno, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Derechos Fundamentales en Conflicto, de lo que, entre otras cosas, aprovecharemos también para hablar el día de hoy, Gobierno electrónico, al gobierno de la información y más un centenar de artículos, así como dictado múltiples conferencias sobre temas de las especialidades que ya hemos mencionado, tanto en Uruguay como en muchos otros países. Les decía, hemos tenido el gusto de que estuviera con nosotros en muchas ocasiones aquí en México, hemos compartido panel para hacer algunas exposiciones en el gobierno federal y en fin, ha colaborado de muchas formas
con académicos e investigadores de varias universidades en los 5 continentes. Me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy a nuestra invitada, la doctora Laura Navetian, que de verdad es un gusto. Mi querida Laura, si nos haces el honor de verte. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo están? Un gusto enorme desde la capital más al sur de América del Sur. Aquí desde Montevideo los saludo, encantada de estar aquí compartiendo contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Laura. De verdad que es un gusto también para mí. Amo este tema de las tecnologías porque, bueno, aun cuando quisiera estar físicamente en el lugar donde tú te encuentras, y creo que tú igual estar acá, sin embargo, bueno, nos permite la tecnología vernos y reencontrarnos, ¿no? Con el mismo cariño y la misma calidez que si estuviéramos físicamente, pero pues qué mejor que fuera físicamente, ¿verdad? Pero esperemos que pronto ya sea y te podamos tener por aquí. Por lo pronto te tenemos de manera virtual, con mucho gusto de poder platicar en esta tarde contigo acerca de esto del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales como derechos humanos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, mi querida Laura? Estos micrófonos quedan abiertos para ti. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por tu calidez, como siempre, Viviana. Ojalá que prontamente nos podamos reencontrar presencialmente, pero por ahora, bueno, la tecnología en sus luces y sombras, esta es parte de sus luces, permitirnos precisamente reencontrarnos y para mí reencontrarme con mis queridos amigos mexicanos, que yo siempre les digo, soy medio mexicana por adopción, porque ciertamente que tu país me encanta, de la misma manera que a vos te gusta mucho el nuestro. Tenemos que hacer un intercambio algún día, ¿no? Yo me voy para allá, tú vienes para acá. Cuando gustes, encantada. O nos Estamos, vamos juntas, ¿no? Muy bien. exacto. Y en Excelente. esto estamos poniendo a disposición de tu audiencia datos personales, fíjate tú, Además, porque en el definitiva gusto. estamos, exacto, estamos comentando acciones que nos gustan a ambas, estamos poniendo a disposición el saber más sobre cuestiones que hacen a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de datos personales, no podemos perder de vista que yo soy mis datos. Por lo tanto, no tengo datos, soy yo misma, yo no tengo a Laura, yo soy Laura. Y entonces esto se fundamenta en mi esencia como persona y en mi dignidad humana. Es decir, la protección de datos personales tiene como profunda base precisamente a la dignidad humana. ¿Y en qué se basa precisamente la dignidad humana? En la condición de persona humana. Esto es muy importante y no debemos perderlo de vista. ¿Y por qué hablamos de que esto es un derecho humano? Es un derecho humano en tanto y en cuanto refleja precisamente una condición de base que tiene que ver con ser persona humana. Por eso es que cuando hablamos de datos personales no nos gusta hablar del individuo, no, somos un poco más que individuos, somos individuos con conciencia, con voluntad y con inteligencia, lo que nos determina además la condición de persona, y en tanto y en cuanto somos personas, nos determina una serie de derechos y por supuesto también de obligaciones, que además están más cerca o más lejos reguladas desde nuestros ordenamientos constitucionales hasta nuestra normatividad reglamentaria. Pero preguntémonos de dónde sale esto. Esto no surge por generación espontánea. No, esto tiene un derrotero bien interesante para considerar, que tiene que ver con un trayecto que sale partiendo de la consideración de la intimidad hasta llegar a su constitución en forma autónoma como protección de datos personales. Imagínense, San Agustín ya hablaba de la intimidad de una forma que me parece muy gráfica. Él decía, si alguien quiere saber lo que está en el secreto de mi corazón, solo ingresando en él podrá saber efectivamente lo que mi corazón siente. Vaya si es una cosa profunda, la interioridad del corazón de una persona. Solo si la persona lo diera a conocer, podría efectivamente darse a conocimiento de lo que ahí está. Por eso es que decimos que la intimidad lo que hace es proteger las esferas más singularmente reservadas de una persona. Ahora, ¿esto es lo mismo que la protección de datos? No. Avancemos entonces en cómo ha sido ese tránsito hasta ella. Luego, en este derrotero, avanzamos y tenemos a la privacidad como
una posibilidad un poquito mayor, digamos, de conocimiento de las cuestiones personales, en tanto es cierto que la persona va a ser la que va a decidir en qué medida va a permitir la injerencia de terceros en su vida privada. Y cuando hablamos de la injerencia de terceros en la vida privada, estamos hablando de que la vida privada de alguna manera es un valor moral, es una cuestión que tiene mucho que ver con la conciencia moral personal. Entonces, ahí las ideas, las creencias de las personas, su vida amorosa, su vida sexual, algún defecto físico, alguna enfermedad, hay todas estas cuestiones que salvo que nosotros mismos decidamos permitir conocer, las personas ajenas a nosotros no tendrían por qué conocer. Pero de todas maneras estamos en un estadio, digamos, más afuera del corazón, como decíamos hace un minuto. Por eso es que la intimidad es un primer paso, la privacidad estaríamos hablando de un segundo paso. Luego hay algunas otras determinaciones a nivel doctrinario y jurisprudencial, y una muy interesante es la que se genera en el año 1983 con la ley del censo en Alemania, en la cual el Tribunal Constitucional Federal alemán nos habla de la necesidad de autodeterminación informativa que cada uno de nosotros tiene. Para contárselos rápidamente, ¿qué fue lo que pasó? Alemania dicta una ley en la cual se pide, una ley de estadística para hacer un censo, en la cual se pide determinada información que por el nivel de especificidad en algunos lugares era factible llegar a desentrañar quién era la persona que había respondido los cuestionamientos de determinada manera, y por lo tanto eso perdía el anonimato que implicaba precisamente la ley de censo. Las personas que se dan cuenta de esto plantean una queja constitucional y el tribunal dice, es correcto, las personas tienen derecho a autodeterminarse, tienen derecho a que el Estado no tenga tal injerencia en su vida particular al punto de dar a conocer a terceros información que les es propia. Y ahí justamente determina esta consideración de la autodeterminación informal. Años más tarde, en el año 2000, una sentencia del Tribunal Constitucional Español le da lo que nosotros decimos la partida de nacimiento en condición de autonomía a el derecho a la protección de datos personales, en tanto y en cuanto esta sentencia dice la Constitución española tiene una regulación particular en el artículo 18 para la privacidad, pero esta consideración de los datos personales de la persona, su nombre, su dirección, su profesión, etcétera, tienen una identidad distinta a la de esa privacidad. Por lo tanto, aquí lo que estamos es frente a la necesidad de diferenciar a la protección de datos personales de la privacidad que tenemos regulada a texto expreso. Por lo tanto, tenemos que decir que aquí, además de la privacidad, la persona tiene también derecho a la protección de sus datos personales. Oye, Laura, te interrumpo. Dice que hay una diferencia. Entonces, ¿no estamos hablando de lo mismo? No, no estamos hablando de lo mismo. Porque cuando yo estoy hablando de mis datos, yo estoy hablando de mi nombre, mi dirección, mi teléfono, mi condición eventualmente sexual, mi elección sexual, mi elección política, etc. Y son todos datos que me determinan o me hacen determinable. De alguna manera, aun cuando no diga Laura Navetian, eventualmente sí, tú dices, bueno, una profesora de Derecho Informático de la Universidad de la República, que se maneja en un auto blanco, tiene 46 años, es abogada. Bueno, nosotros en Uruguay somos relativamente pocos, entonces personas con esas características, salvo yo, no hay otra. Entonces es muy fácil de determinar que esos datos me hacen determinable. Al hacerme determinable, las leyes me protegen en el sentido de que ese perfil de mi persona no necesariamente tiene que ser un perfil circulante, para nada. Yo tengo que poder decidir si quiero que esa información circule o no. Es cierto que la privacidad, en un derrotero anterior, en un estadio anterior, tiene mucho vínculo con los datos personales, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de privacidad, hablamos de otro tipo de derecho, hablamos de un derecho que lo podríamos encontrar en una
en un segundo escalón, y que además se vincula no solo conmigo, sino con mi entorno familiar, con mi vida familiar, como mi vida de afecto, y con las decisiones que también yo estoy dispuesto a considerar, independientemente de datos que puedan ser objetivos, como puede ser mi nombre. Mi nombre es mi nombre, no lo puedo cambiar, mi dirección en este minuto es mi dirección. Sin embargo, mis cuestiones privadas, las que hacen a mi privacidad como tal, bueno, yo puedo decidir darlas a conocer o no, de acuerdo con mi real saber y entender. En el caso de los datos personales hay algunos que yo no voy a poder decidir si los quiero dar o no, porque hay leyes que me obligan a entregar, por ejemplo, mi nombre y mi dirección a los efectos de recibir la cuenta de mi teléfono para poder pagar mi factura. Sin embargo, nada me obliga a decir a qué partido político voto yo o qué profesión religiosa tengo yo. Estas cuestiones son bien interesantes, sobre todo hoy día que las tecnologías de la información han hecho una explosión de información y permiten de alguna manera que se hagan perfilamientos de usuarios que luego son utilizadas con buenos fines o con fines no tan positivos. Entonces, es muy importante que tengamos una cabal conciencia cuando nosotros empezamos a entregar nuestros datos. Lo típico, a todos nos encanta ir al supermercado, por lo menos acá es muy común, vamos al supermercado y nos ofrecen un cupón en el cual nos dicen, gánese la camioneta, deme sus datos. Y nosotros generalmente no miramos la letra chica de eso, llenamos el cupón porque todos queremos ganarnos la camioneta. Ahora, generalmente en la letra chica Regale, está... ¿no? Por cualquier promoción o cualquier cosa, tú ahí das los datos, Por vas en la supuesto, calle, oiga, ¿quiere llenar una encuesta? Y sí, solo por perder el tiempo, la lleno. allá vamos. Exacto. Ahora, lo que no nos dicen es que seguramente después van a transferir esos datos a una financiera para que nos ofrezca un préstamo, o a una tarjeta de crédito para que nos ofrezca una tarjeta de crédito, y así es como se van enganchando unos y otros, y el mare magnum de datos arrasa por el mundo. Y esto no es correcto. Nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando estamos entregando los datos, nos estamos entregando de alguna manera a nosotros mismos. Entonces después no vale la protesta, uno tiene que ser consciente, y también quienes están haciendo la petición de los datos, que hay una obligación de informar concretamente para qué se piden los datos, que la finalidad en la utilización de los datos es la que dice ser y no otra, que sin el consentimiento de la persona no es posible utilizar esos datos para distintas finalidades, solamente es factible para las finalidades que han sido así determinadas, que además quienes pidan los datos para ser tratados tienen que tener determinadas medidas de seguridad para poder realizar esos tratamientos. Por supuesto, no es lo mismo tratar mi nombre y mi dirección que mi expediente médico. Todo lo que tiene que ver con mi historia clínica tiene que tener las máximas seguridades porque están trabajando con datos especialmente protegidos, datos que son muy particularmente privados, que necesitan mantenerse en esa condición. Entonces, es realmente necesario que se hagan campañas de sensibilización para que la ciudadanía entienda que lo que está entregando es a sí misma, y de alguna manera entrega, con esa entrega personal, entrega su persona, su dignidad y todo lo que va en el camino. Oye, Laura, a propósito de esto, he escuchado ya en varios expositores que dicen en diferentes foros que hemos inclusive estado juntas, que dicen que en este tema de los datos personales, nosotros no somos un usuario, somos realmente un producto. Somos este producto que genera nuestra información. ¿Tú qué opinas de esto? Coincido. De hecho, habrás visto que se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI. Es una frase bastante trillada, pero ciertamente que los datos son el petróleo del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Significa que los datos son plata, son dinero para el que sepa efectivamente trabajarlos. Y ese dinero, en este minuto, somos nosotros mismos, porque partimos de esa definición. Yo soy mis datos. Entonces, yo soy el producto. Es sobre mí mismo que se está trabajando, y que quien lo sepa aprovechar, además lo va a monetizar. Quiere decir que si yo no soy consciente y yo no soy capaz de proteger mi información personal,
yo misma me estoy entregando para que un tercero me monetice. Y esto tiene consideraciones de todo tipo, económicas, sociales, culturales, éticas incluso, muy importantes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por eso es importante entonces que sepamos que esto está relacionado con nuestros derechos humanos, ¿no? O sea, por eso es importante el tema de hoy en ese sentido. Eh, ¿Por qué es un derecho humano? Platícanos como tal. ¿Qué implica que sea un derecho humano? Es un derecho de la persona, que nuestros ordenamientos constitucionales lo recogen hacia su interior diciendo esto hay que protegerlo. E incluso en tanto y en cuanto refieren a la protección de la persona y a la protección de la dignidad de la persona, podemos hablar de una lógica naturalista, es decir, en el sentido de que los derechos no necesariamente tienen que estar en la norma positiva para ser, sino que son anteriores a la propia norma positiva. En tanto la dignidad está reconocida en todos los ordenamientos como una obligación del Estado de protegerla, estamos partiendo de la base de que estas normas están sobreentendiendo su existencia. En el caso, por ejemplo, del Uruguay, nosotros en la Constitución tenemos un artículo 7 que dice precisamente que el Estado debe proteger la vida, el honor, la libertad, etcétera, de las personas. ¿Qué está queriendo decir esto? Que aún sin existir normatividad que lo proteja, que lo determine como tal, hay una obligación de protección. ¿Por qué? Porque se trata de una persona y como tal es digna de derechos y es digna de obligaciones, pero es digna de ser protegida y garantizada en el ejercicio de sus derechos. Es fundamental además, para justamente ejercer la libertad. Si yo soy protegida en mis datos personales, elijo dónde van a parar, determino quién los tiene, puedo ejercer mi derecho de acceso o mi solicitud de cancelación si no quiero que los datos estén más en una determinada base de datos. Eso me habilita a mí a ejercer mi libertad y con esa libertad ejercer otros derechos asociados que puedan tener que ver con precisamente la protección de la información personal. Es decir, esto implica que aunque no se reconozca normativamente por el Estado, yo estoy protegido en cuanto a esos derechos por el solo hecho de ser un humano. Y entonces tengo derecho a que nadie invada esa vida privada y tampoco use como tercero mis datos personales sin que yo quiera, ¿no es cierto? Exactamente, así es. De hecho, si nosotros nos remontamos a algunos de los antecedentes normativos que esto tiene, nosotros tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48 que ya decía nadie puede ejercer una injerencia arbitraria en la vida de las personas. Lo mismo la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que están prohibidas las injerencias arbitrarias en la vida de las personas. ¿Qué es una injerencia arbitraria? Es justamente meterse en la vida del otro, es invadir la privacidad del otro. Entonces, ya teníamos desde hace años, desde este punto de vista, estas declaraciones que van en la línea de abrir camino, porque a nosotros lo que nos pasa mucho es que decimos, bueno, estos derechos existen aun cuando la norma no lo diga específicamente. Entonces, desde el punto de vista teórico, sabemos que tenemos el derecho. Ahora, la persona que se ve enfrentada a la situación concreta, si la norma no existe, ¿qué hace? Porque tiene el problema de la operatividad del derecho. Porque el derecho existe, pero ¿cómo lo hacemos operativo? Y durante muchos años, estos derechos sí existían, pero la operatividad era muy complicada. Por suerte, nuestros países a instancias de mirar un poco a Europa, hemos logrado ir avanzando en normatizar cómo hacer efectivos estos derechos, y tenemos, México, Uruguay lo tiene, y los distintos estados mexicanos también lo tienen particularmente, normas específicas que nos disponen cómo llegar a pedirle a la autoridad administrativa o a la autoridad jurisdiccional la protección de un derecho de estas características cuando uno siente que ha sido violentado. Y la violencia a este derecho va tanto desde la utilización del dato sin autorización hasta la transformación de la finalidad
hasta la utilización de una foto. Pensemos que mi cara son mis datos, mi imagen está protegida más allá de por las normas del derecho a la imagen, también por las normas de protección de datos personales. Es decir, hay toda una fuerza normativa muy importante que va en la línea de, señores, hay que proteger a las personas, y proteger a las personas no es solamente en términos de seguridad, que uno salga a la calle y no lo asalten, es también protegerla en el ejercicio de derechos como la protección de datos. Que como les decía también, en esta era de la tecnología hay mucha vulneración encubierta porque no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es entregándonos a nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no seamos ese producto del que hablábamos hace un minuto atrás. En esta explosión de la tecnología, ¿tú crees que esto ha tomado mayor vigencia derivado de la explosión tecnológica? Antes se hacía, ¿no? Pero me queda claro que nuestra información no navegaba tanto en todos lados, derivado de que no teníamos tantas formas nosotros de tecnológicamente exponernos, ¿no? Inclusive antes cuando alguien salía en la televisión, yo lo recuerdo, uy, pues era súper fantástico, oye, voy a salir en la tele, oye, voy a salir en el radio, oye, salí en un pedazo de película por algún lado, ¿no? O sea, era así como que excepcional, ¿no? Resulta que ahora no, además, bueno, cuando eso sucedía, pues también era con nuestro permiso, ¿no? Nosotros accedíamos a participar en el programa, en lo que fuera que nos permitiera ese tema. Pero bueno, con la explosión tecnológica y con la posibilidad de tener un aparato como este, y ya me eché un comercial, en la mano, tenemos la posibilidad ante un desarrollo tecnológico impresionante donde hay una cantidad de aplicaciones y una cantidad de servicios que te ofrecen aquí que eran impensables realmente anteriormente no, para los que somos de mi época, ¿no? La verdad es que jamás te pensaste que pudiera haber esta posibilidad de exponerte. Ahora, ante esta exposición, ya tú puedes poner lo que quieras de ti, ¿no? Desde ponerte desnudo enseñando partes íntimas, ¿no? En esa intimidad que tú mismo trastocas en tu perjuicio, ¿no? Desde esa intimidad hasta exponer tus ideas, lo que piensas, lo que haces, lo que dices, cómo vives, qué te compraste, qué comiste, ¿no? Qué soñaste, qué música escuchas, qué películas ves, o sea, todo esto, ante toda esta exposición, es como se da esta explosión tecnológica donde nosotros nos exponemos. ¿Es entonces ahora que cobra mayor vigencia este tema derivado de esto? Bueno, ahí tenemos que ir viendo un poco. Si uno se retrotrae a las normas que aun cuando todavía no hablábamos de datos personales con esa partida de nacimiento del año 2000, pero sí hablábamos de estos temas, en Europa tenemos 3 generaciones de normas vinculadas con protección de datos que parten de fines de los años 60. Entonces, que ya había disposiciones normativas en esa época cuando las tecnologías con esta masividad no estaban todavía instaladas, sí había. De hecho, si uno se fija, el convenio 108 de protección de datos del Consejo de Europa es del año 1981, que tampoco en ese minuto había todavía esta explosión tecnológica, y ese convenio refiere precisamente al tratamiento de datos en sistemas automatizados. Pero de todas maneras, en ese momento todavía esto de la tecnología de esta manera de ninguna manera existía. Bueno, es que ya había empresas o mecanismos que derivado de ciertos desarrollos tecnológicos no todavía tan avanzados, comenzaban a recabar información de las personas. Claro. Y bueno, esto es una práctica que al menos en Europa se hizo desde hace mucho tiempo y que bueno, sí, después de la Segunda Guerra Mundial así como que quedan espantados, ¿no? Absolutamente, es 100% así. Entonces ahí es donde arrancan los primeros avances en este sentido. Lo que pasa es que con la masificación de Internet a partir de los 90, esto hace que sea 1 a 1000, es decir, la expansión es absolutamente gigantesca. Yo a veces le digo a mis alumnos cuando veo que publican cosas
inverosímiles en las redes. Les digo, chicos, cuando yo era chica, yo vivía en una ciudad en la que había 15.000 habitantes, no había más que eso. Imagínense, Uruguay es chiquito, ¿no? Yo no vivía en Montevideo, vivía en Rocha. Y había un diario que era el diario de la localidad, la revistita de la localidad. A nadie se le hubiera ocurrido ir a pagar un aviso para decir que militaba en tal partido político, que había ido a la iglesia el domingo, o que había hecho una torta para compartir con la familia. Definitivamente a nadie. Ahora, a mis estudiantes les encanta poner la foto al lado del presidente o del militante político de turno que a ellos les gusta, o diciendo que fueron a visitar a la iglesia, o con las cosas que hicieron en los últimos minutos. Entonces, digo, chicos, tienen que tener cabal conciencia que ponerlo en las redes es absolutamente exponencial la diferencia con lo que eventualmente podría haber sido que yo lo hubiera puesto en el diarito de mi pueblo. Ahora, si yo les digo que lo iba a poner en el diario del pueblo, se me ríen y dicen, qué ridícula. Ahora, ¿por qué no piensan lo mismo cuando lo están poniendo en una red social? Si en definitiva el efecto es incluso absolutamente superior en términos de masividad. Porque en definitiva lo que están haciendo es abriendo la puerta a su vida al 100% sin guardarse nada. Y yo estoy poniendo ejemplos de cosas muy simpáticas, pero en realidad los chicos hoy día ponen las fotos de ellos enfiestados con alguna copita, cosas por el estilo. Y a nadie se le hubiera ocurrido en otra época poner una foto después de haber ido a un bailongo, como decimos nosotros, y estar un poquito copeteado. A nadie se le hubiera ocurrido semejante cosa. Sin embargo, hoy día es como, bueno, ¿por qué no? Si es divertido, pongámoslo para compartirlo con la gente. Y se No, y más si no exponen de eres una tú, manera. ¿no? O sea, más si no eres tú, si es alguien más, lo ves Si chusco y es lo... otro, pero súper divertido. Los cracharon y no importa nada. Y sí que importa, porque lo que estamos haciendo es poniendo a una determinada persona en una determinada posición que no sabemos en qué termina esa posición. Oye, aquí Sí, te quiero preguntar algo. Perdón que te interrumpa así, no, pero, a ver, estamos acostumbrados a que quien vulnera nuestros derechos suele ser el gobierno o algún particular en función de alguna actividad, ¿no? Un particular, llámese persona moral o persona física. Pero con entendiendo que estos son derechos humanos, con estas manifestaciones que hoy se están volviendo tan comunes, tú como experta, ¿se consideraría que estamos vulnerando los derechos humanos de las personas? por supuesto. Claro que sí. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo desde el minuto en que estamos decidiendo por otro publicar información de otro. Como bien dices tú, estamos acostumbrados a que quien nos vulnera los derechos es el Estado. Yo también esto le digo a veces a mis estudiantes, chicos, a ver, el Estado es malo. ¿Cuál es la historia del derecho constitucional? Tratar de trancar los avances del Estado sobre los derechos de las personas. No es que es buena onda y el Estado es re bueno, no. Y entonces además le asociamos las responsabilidades, ya ni siquiera al Estado, al gobierno de turno que a veces se abusa de su condición de estar al frente del poder etático del Estado. Entonces, estamos acostumbrados a eso, y entonces la culpa siempre la tiene el Estado, la tiene el político de turno, porque como la política no nos divierte y nos parece que ellos son malos, ellos son los vulneradores. No es cierto. En este caso, estamos frente a una vulneración permanente de nosotros mismos. Capaz que la vulneración la hace nuestro hijo, nuestra madre, o nosotros sobre nuestros hijos, o sobre nuestros padres, o sobre nuestros queridísimos amigos. Y lo peor de todo es que es con conciencia y voluntad, porque lo que queremos es compartir la vida nuestra y la de los otros, y sin preguntarles. Y publicamos la foto y los etiquetamos en la foto. Y, sí, es que lo que pasa es que yo estaba tan espléndida en la foto. Sí, vos estabas espléndida, pero capaz que el que está al lado tuyo no estaba espléndido y no tiene ningún interés en salir en la foto. Entonces, hay una cuestión de que me parece que tenemos que hacer una revisión de conciencia moral y de ética general de la sociedad, vinculada con la despersonalización del otro. No consideramos al otro, nos consideramos solo a nosotros en nuestra burbuja individual. Y en esa lógica de burbuja individual, nos miramos el ombligo a nosotros mismos, y si el de al lado está feo, está mal, no quiere salir, no le interesa, no quería que se supiera que estaba en ese lugar, o lo que sea que son sus razones, que además no tiene por qué explicar, no nos interesa. Porque a nosotros lo que nos interesa es
listo, me gustó, yo lo quiero publicar, yo quiero decir lo que estaba haciendo yo. Y me encanta si lo voy a hacer por mí mismo con conciencia personal, pero no tengo que involucrar a los demás, porque ahí estoy vulnerando la vida de los demás. Fíjate que esto es muy importante y por eso quería hacerte la pregunta, porque ante esta exposición de nuestra información y de la de los demás, ¿no? De la de nuestra propia familia, ¿no? Porque estamos en una reunión y publicamos el video donde están todos y bueno, ante esta exposición, bueno, a nuestros hijos los filmamos, hacemos una serie cuando son pequeñitos y bueno, nuestras Imagínate, mascotas. a mí me mata eso de los padres que copados con sus hijos, encantados con sus hijos, van poniendo la sucesión de cosas ridículas que los niños van haciendo cuando son chiquitos. Entonces, tengo un amigo que dice, cuando sea grande, tu hijo te va a hacer una demanda por las cosas que le hiciste cuando era chiquito. Bueno, una de las cosas que hacemos ahorita es que también hemos perdido el miedo al ridículo. O sea, antes nos preocupaba mucho vernos expuestos y decía por ahí alguien, algún otro expositor en algún tema, decía, a ver, yo no hubiera sido capaz de ponerme desnudo en un espectacular, en una vía rápida, en una autopista. Y cómo es que ahora tú te colocas en esas circunstancias en redes sociales que equivale a más allá de ponerte desnudo en un espectacular en una autopista. ¿Por qué? Porque la gente que te va a ver en la autopista es mucho menos que la que te va a ver en redes sociales, ¿no? O sea, y te expones de una manera impresionante. Entonces, nosotros tenemos que entender que al hacer eso, estamos vulnerando los derechos, obviamente no solo los nuestros, sino los de las demás personas que, cuya información compartimos, ¿no? En Sí. estos temas. Y fíjate, voy a este tema, voy a este tema. Entender que tenemos que saber que compartir esta información vulnera los derechos de otros, que el tema de vulneración no nada más ya es imputable a las empresas y al gobierno, ¿no? Y que las empresas están enfrentando una gran cantidad de demandas, y ahorita te voy a preguntar eso, porque acabamos, por ejemplo, de enterarnos que la empresa TikTok fue demandada, ¿no? Por un tema donde se expuso, o sea, los padres están reclamando que la empresa no ha tenido el cuidado de no subir información de niños menores de 13 años. Y eso es cierto, ¿eh? Déjame decirte que yo me he dado cuenta, yo tengo cuenta de TikTok, bueno, tengo cuenta de todos lados, porque como siempre he dicho, ¿cómo vamos a hablar? Y ahí coincides conmigo. ¿Cómo vamos a hablar de redes sociales si no las conocemos, si no las usamos? Tenemos que usarlas, tenemos que usar los filtros para saber qué información me están quitando, me están pidiendo, el reconocimiento facial, N cosas que están ahí colocadas, ¿no? Entonces, bueno, yo las uso y en parte interactúo mucho con ellas para divertirme, ¿no? También, pero sobre todo para conocer de qué se trata esto y hasta dónde voy, hasta dónde llego en el manejo de esta información. Entonces, digo, al interactuar en esto yo me di cuenta que efectivamente empecé a ver videos de niños, pero me llamó la atención ver, primero por simpáticos, ¿no? Y empiezas a ver, y con esto del perfilamiento, cuando empiezas a subir videos de niños, pues entonces te empiezan a mandar un montón de información. Dejé de hacerlo, mi querida Laura, porque dije, no, después vayan a pensar que yo soy pederasta, ¿no? Porque te empiezan a llegar un montón de videos de niños, ¿no? Y dices, no, espera, yo ya no quiero ver niños, ¿no? Pero ahora resulta que me entero de esta reclamación en la que se le manda la aplicación porque no impidió que los menores crearan cuentas y que comenzaran a subir. Y sí es cierto, me consta, yo he visto, te digo, menores de 13 años, que inclusive se nota que están nerviosos haciendo el video, que no hacen nada malo los que yo he visto, o sea, están jugueteando, cantando, haciendo los retos, en fin, ¿no? Yo la verdad no me metí más allá porque también te digo, el algoritmo es bastante peligroso, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, las empresas vulneran estos derechos, pero nosotros no nos estamos dando cuenta que los demás también se están vulnerando los derechos de otras personas cuando subimos la información y que no estamos siendo educados en entender cómo funciona esto, tan es así que los niños lo están haciendo. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Qué me puedes comentar de estos temas? Sí, yo creo que hay mucho de lo que vos decís, coincido plenamente contigo, y creo que además tenemos como dos situaciones en términos de sensibilización y de formación a la ciudadanía. Una es nuestra generación y para adelante, nuestros padres, nuestros tíos, etcétera,
que no nacieron, nosotros tampoco, en esta lógica informacional, que tenemos que adecuarnos a todo este sistema novedoso. Nadie nos ha enseñado, hemos sido autodidactas, habemos algunos que hemos podido aprender, hay otra gente que nunca ha aprendido efectivamente cómo funciona. Le resulta simpático y en esa línea lo aplica a como venga, no le importa demasiado. Y luego tenemos los chicos, más chicos, que tienen una lógica un poco distinta porque ellos ya han nacido en esta lógica tecnológica y entienden algunos riesgos, algunos no, pero entienden algunos riesgos porque su vida son las redes. Ellos ya no están en las redes como estamos nosotros, que vos decís, sí, yo tengo todas las redes. Ellos viven en las redes, su mundo es otro, su mundo es la red. No es como cuando éramos chicas nosotros que salíamos a jugar a la vereda con los amigos del barrio. Ellos eso ya no lo pueden hacer, la situación no está para eso, entonces su barrio es la red. Entonces ellos tienen una lógica un tanto distinta de protección, y si uno les empieza a enseñar desde chicos cómo tiene que ser la protección, lo incorporan. Yo tengo un sobrino de 8 años que cada vez que entra un jueguito nuevo y le aparecen cuestiones vinculadas con los datos, viene y me dice, ¿verdad que no puedo? Entonces cuando el verdad que no puedo se transforma en que si no puede entrar a jueguito, ahí empieza en su propia dicotomía de yo quiero entrar a jueguito de todas maneras, ¿cómo hago? ¿Podré poner un alias? ¿De qué manera podré entrar? Pero lo que quiero decir es que los chicos ya tienen una lógica un tanto diferente, que hay que incentivar, que hay que tratar de que desde la escuela, desde la más tierna primaria, se les enseñe la positividad que tienen las redes, pero también los riesgos que las redes entrañan para que ellos puedan seguir trabajando positivamente con ellas. Y luego a nuestra generación también hay que sensibilizarla, hay que enseñarle cómo es lo correcto en el tratamiento de la información personal. Porque lo que decíamos hace un minuto, es muy fácil echarle la culpa al gobierno y es muy fácil echarle la culpa a las empresas. Ahora, yo soy grande, ¿qué hago yo para que el Estado y para que las empresas no me vulneren los datos? Si yo no los entrego, ellos no pueden hacer nada conmigo. Entonces, soy yo también la que tengo que procurarme esa protección y autogenerarme mecanismos de defensa, sencillamente no entregándome, porque es lo que hago cuando entrego mis datos, abiertamente y sin dificultades. Además, esto de la conciencia del tercero me parece muy, muy, muy importante. Les voy a contar una mini anécdota que para mí era como entretenida. Una persona, amiga mía, cuando era chica, le gustaba hacer de payaso en las fiestas de cumpleaños de sus sobrinos. Entonces ahí, se pueden imaginar, cantidades de fotos del payaso en las situaciones más ridículas que se les pueda ocurrir. Hoy día esta persona es una persona relevante desde el punto de vista profesional en el país. Y una de sus tías, que acaba de descubrir, hace un tiempo, ha descubierto las bondades de las redes sociales, ¿qué brillante idea tuvo? Encontrar las fotos de la chica en versión payaso y subirla a las redes. Uno a priori dice, bueno, es divertido, qué sé yo, pero ahora, esta persona es una profesional relevante que pretende dar una imagen de seriedad a sus clientes, algunos la conocerán, otros no, y esto era una cuestión que se desarrollaba en su juventud, en su más tierna juventud, en un ámbito absolutamente privado. Le costó sangre, sudor y lágrimas hacer entender a la tía que no podía poner esa información en las redes para compartirla con el mundo, porque si bien no era nada vergonzoso, no era algo que ella hoy quisiera exponerle al mundo como parte de su vida personal. Pretendía que esto se mantuviera en el ámbito de la intimidad de la familia. Y realmente le costó hasta algún disgusto, porque la tía decía, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Y bueno, fue difícil hacerla entender, una señora mayor, etc. Pero creo que es una imagen muy gráfica de la situación. Oye, ¿esto te afecta? O sea, ¿afecta realmente que tú coloques ese tipo de información? Te lo digo Bueno, yo porque yo interactúo, te decía, con las redes sociales y, por ejemplo, a veces utilizo una serie de filtros para hacer bromas, para hacer chistes, pero eso no le quita seriedad a mi trabajo, ¿o sí? yo creo que no, Laura piensa que no. No sé qué van a pensar todo el resto de las personas que uno interactúe. Pero, ¿qué pasa? Si vos, en tu conciencia y voluntad y en tu libertad, decides ponerlo, me parece fantástico. Es tu decisión y tú analizarás pros y contras de hacerlo. Ahora, que lo Eso, haga un tercero es otra cuestión.
Eso es lo que quería que tocaras. Precisamente ese es el punto, que entendamos que se trata de este derecho humano, que tú eres responsable de lo que haces y qué haces con él, y también el respeto, el límite del respeto del derecho humano de los otros. Yo por ejemplo, no estoy jugando con la imagen de nadie, ¿no? Ni le pongo a otra persona la misma cara de payaso, me la pongo yo, pero no se la pongo a otro, ¿no? Ni lo ando exponiendo en las redes bajo este tema, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría que nuestro auditorio entendiera y que comenzáramos nosotros en un tema de entender qué es nuestro derecho y cómo tenemos nosotros que aprender a protegerlo, sin dejar de usar, ni mucho menos huir del uso de la tecnología. Creo que ya no podemos sustraernos de esto, ¿no? Sí, Esto, a ver, me parece muy importante lo que decís. ¿Qué pasa? Yo no estoy en contra de la utilización de la tecnología, por el contrario, creo que la tecnología es muy buena en una cantidad, bueno, lo estamos viviendo en plena pandemia, la posibilidad de comunicación, toda la cuestión científica que se ha posibilitado a través del uso de la tecnología. Que la tecnología es un dato que llegó para quedarse y que es muy positiva, sin duda. Eso es una afirmación concreta. También es cierto que si nosotros no nos ponemos en conciencia de que es necesario autocuidarnos y cuidar a los demás, podemos llegar a generar situaciones conflictivas innecesarias. Creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué vamos a determinar la vida de un tercero? No tenemos por qué, no nos corresponde. Antes ni se nos hubiera ocurrido ponerlo de manifiesto. ¿Por qué ahora? Porque son las redes sí. Si lo que cambió en definitiva es el medio, y al haber cambiado el medio, cambia la exposición. Y no cambia para menos, cambia para más. Entonces, ¿por qué la necesidad de una potenciación sin considerar los riesgos para el tercero? Creo que el problema parte de algo que nos viene, y yo estoy un poco pensativa con esos temas, que tiene que ver con esta noción negativa que de un tiempo a esta parte muchos hemos desarrollado, o se ha desarrollado en las sociedades, sobre el individualismo y la individualidad. No es malo ser individual en una concepción personal de lo que uno quiere, de lo que uno disfruta, de lo que uno le gusta. Eso no es malo, por supuesto, cada uno tiene su propia personalidad. Ahora, trasuntar esa individualidad en una lógica generalizada, sin considerar las individualidades particulares, eso sí es negativo, porque genera restricciones a la libertad de cada uno de nosotros. Esta cuestión de que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, es muy importante, y en esto se pone 100% de manifiesto. Yo tengo la libertad de hacer con mi foto lo que yo quiera, y de ponerla donde yo quiera. Ahora, si en mi foto estoy contigo, y bueno, tendría que considerar que capaz tú no quieres que esa foto sea puesta de manifiesto, y no tengo por qué obligarte a ti a que estés en un lugar donde tú no quieres estar. En todo caso, debería preguntártelo, o debería el momento de sacarla, preguntarte si la puedo exponer, o lo que sea, pero lo cierto es que hay que volver a considerar al otro. Creo que esta lógica individualista que hemos desarrollado de un tiempo en las sociedades nos genera esa cosa de la no consideración del otro, que se manifiestan cosas como esta. Entonces, prolifera esa preocupación tengo. Sí, sí, sí. Yo también, por eso me interesaba mucho que platicáramos esto y que entendiéramos, a diferencia de otras pláticas o tal vez otras conferencias que hemos escuchado, que las personas que nos vean entiendan que cómo funciona como su derecho humano, que ya lo explicaste muy bien, pero que además también así funciona respecto de cada persona y que todos tenemos que respetar ese derecho de las demás personas y no exponerlas ahora en esta exposición masiva de la tecnología, no exponerlas porque le estamos causando ese daño a ese derecho humano de esa persona, a esa integridad, a esa intimidad, a esa a ese ser que nosotros no tendremos ningún derecho de dañar, como tampoco tienen los demás ese derecho de dañarnos, ¿no? Entenderlo así
creo que hará que seamos nosotros los que pongamos los límites, porque mira, podemos demandar a todas las empresas lo que quieren es información, el gobierno lo que quiere es información, no les interesas tú como persona, ¿sí? Y lo digo de verdad, o sea, no eres tú, ¿Sí? tú eres, volvemos al tema, tú eres la mercancía, tú eres el bien jurídico a obtener, ¿no? No Exacto. jurídico, el bien material El más bien bien. material. El El bien bien material que material. además se monetiza. Y al Así es. monetizarse, nuevamente, O vamos se, en la lógica de... o se politiza socialmente Bien, o se puede utilizar de 20,000 formas dependiendo quién esté atrás de los fines de recabación, ¿no es cierto? es exactamente así, y hay infinidad de ejemplos de esto que vos decís. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con cuestiones políticas, que a mí, tú sabes que me interesa mucho, se han dado situaciones en las cuales se recogen firmas con datos y credenciales de personas, se arman grandes bases de datos, esas bases de datos llegaron a donde manos que no tenían que llegar, inadecuadamente, y eso redundó en que los funcionarios públicos que estaban en esa lista perdieron su trabajo. Ustedes me dirán, ok, esto fue en una lógica institucional tremenda en la cual no se respetan los derechos de los trabajadores. Estamos de acuerdo, pero lo cierto es que eso es un dato concreto de algo que pasó por datos que llegaron a un lugar inadecuado. Entonces, eso no puede suceder. Lo mismo, no puede ser que a uno permanentemente lo estén bombardeando con ofertas turísticas, ofertas, no sé, de lugares para, bueno, ahora ya no tanto, lugares para ir a comer, lugares para comprar distintos tipos de bienes, cuando uno no los pidió. Porque eso, ¿qué genera? Utilización del tiempo personal que uno nunca pidió que le utilizara un tercero, porque para poder descartar uno lo tiene que utilizar, porque no sabe qué es lo que hay ahí. Entonces, en definitiva, hay una injerencia, como decíamos hace un rato, una injerencia arbitraria, en este caso tecnológica, no pedida por parte de quienes están pretendiendo vender legítimamente un producto, un bien. Bueno, esto no debería suceder, pero la responsabilidad no es solamente de quien está haciendo esa actividad, sino que también puede ser personal, cuando entregamos datos sin saber para qué, o de nuestras familias, cuando entregan nuestros datos y son datos de terceros sin consentimiento. Entonces, hay que empezar a poner cabeza en qué hago conmigo misma. Porque aparte me parece muy importante esto de qué hago conmigo misma, porque a mí no se me ocurriría entregarme a cualquier cosa. Sin embargo, sí se me puede ocurrir entregar mis datos en un formulario. ¿Cómo puede ser? Si en definitiva estoy haciendo una entrega de lo mismo. Capaz que una es física y no se nota, y como se nota mucho no la hago, pero la otra, como es solamente llenar el formulario, y bueno, no pasa nada. Sí, sí pasa, porque al final del día es un tema. El consejo sería entonces que algo que ya se está volviendo, pues, una, digamos, la regla de oro en el tema de los datos personales es no hagas en el mundo virtual lo que no harías en el mundo físico. Si Sin duda. físicamente tú no te entregas así como ser humano, bueno, a veces sí, pero, pero tú no te das de esa manera a una empresa, a un gobierno, a una organización, a quien sea, tampoco te des de esa manera en la tecnología, ¿no? Porque estamos hablando, yo siempre lo he dicho, mi querida Laura, y creo que coincides conmigo, no se trata de recabar datos por recabar, hay que pensar que atrás de esa información hay personas, ¿sí? Y que estas personas tienen de manera inherente, por el solo hecho de ser humanos, tienen derechos. Y estos derechos son su derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales, ¿no? Porque es atrás de esta información hay una persona que yo puedo dañar de manera irremediable, ya sea yo como persona al exponerla o quien recabe mi información, ya sea un particular, empresas o ya sea el gobierno que las recabe para los fines del Estado o cualquier otra organización de cualquier tipo, ¿no? Hay que pensar que atrás de esto hay personas, no solo es información. Y si lo hacemos también nosotros, pues es una manera de tener conciencia en ese sentido, ¿no? Es tal cual. Vos sabés que yo trabajé durante muchos años en temas de datos todos los días,
y además tengo particularmente una obsesión con el tema de la libertad. Más, se ríen de mí por eso, tengo una obsesión, Sí, yo lo soy igual. confieso. Entonces, era terrible porque cuando trabajaba en este tema, mis compañeros tecnólogos siempre venían y decían, pucha, acá la quedamos con la libertad de Laura, acá la quedamos con la libertad de Laura. Y yo lo que trataba de hacerlos entender era justamente esto que tú estás diciendo. Como se trata de personas, es imperativo que ejerzan su libertad. Si en el ejercicio de su libertad resulta que los datos pueden ser utilizados, enhorabuena, todos contentos. Ahora, si el ejercicio determina que en el ejercicio de la libertad la persona va a haber vulnerado su derecho en cuanto a persona, pues señores, busquémosle por otro lado, porque la vulneración no es factible. Entonces, ahora que hace un tiempo que me salí de trabajar en este lugar, me he encontrado con algún compañero que me dice, extrañamos a la libertaria. Lo que pasa es que no es eso, es que al final todos quedaron, no diría que convencidos, pero sí les da siempre vueltas en la cabeza esta cuestión de que capaz que buenísimo el proyecto, pero si vulnera la libertad de la gente, cuidado, empecemos a pensar un poquito de vuelta. Creo que eso es lo importante acá. Y es lo importante, y que tengamos todos esa conciencia, volvemos otra vez al tema de el derecho humano de las personas como tal, ¿no? Y que si deciden ejercerlo o no ejercerlo, esa es la libertad que tienes, y que el límite que tienes como en el ejercicio de la libertad es el derecho de los demás. Y yo también creo mucho en este tema. Fíjate que yo lo aplicaba, no lo había visto por el lado de los datos personales, pero ya me dejaste la idea, pero yo lo aplicaba en el caso del derecho de acceso a la información. Yo le decía a las personas cuando cuestionaban, pero ¿para qué le quieren dar información a la persona? ¿Qué va a hacer con ella? No le interesa. Y yo decía, a ver, no, este es un derecho humano, la persona tiene derecho a saber. ¿Y qué hacer con eso? Ese es su derecho. Ella puede decidir qué hacer. Y yo decía ahí, es como la libertad. Y ahorita pasa lo mismo con los datos personales. Es como la libertad. Tú eres libre, todos somos libres en un esquema en el que, bueno, el ideal del ejercicio de un derecho humano es ese, la libertad también, ¿no? Uno de los derechos fundamentales es la libertad. Bueno, cuando tú eres libre, si en esa libertad te vuelves un libertino, bueno, pues asumirás las consecuencias. Si en ese libertinaje privas de la vida a alguien, asumirás las consecuencias legales, ¿no? Así pasa con este tema. Tú eres libre, pero si en el ejercicio de esa libertad excedes y dañas a un tercero, ¿no? En sus derechos también, tendrás que asumir las consecuencias. Y es lo que está pasando con las demandas, y es lo que está pasando con las demandas a las grandes empresas, es lo que está pasando cuando colocas a una chica desnuda en un portal, pues ahora ya estás cometiendo un delito, ¿no? Por esa exposición que se configuran muchas otras cosas entre violencia de género y, en fin, ¿no? Y muchas otras cosas más, que por eso yo quería que tratáramos hoy este tema, de que nos demos cuenta que se trata de derechos humanos, y que entenderlo, empezando por nosotros, hará que nosotros mismos hagamos un uso más adecuado, como lo hacemos en la vida, ¿no? Como en la vida nos conducimos. Absolutamente. Es más, es bien interesante lo que decís, porque fíjate que nosotros nos autoalabamos de que vivimos en repúblicas democráticas, que vivimos en regímenes en los cuales tenemos derecho a votar y tenemos, en términos generales, una posibilidad de ejercicio de la libertad, tenemos derecho a opinión, tenemos los derechos garantizados. Buenísimo, y tenemos constituciones que así nos lo avalan. Ahora, si nuestra libertad se ve restringida por culpa de acciones que de alguna manera nosotros ejercemos libremente pero sin conciencia, nuestra libertad se retrotrae. Y si nuestra libertad se retrotrae, nuestra república se retrotrae y nuestra democracia empieza a decaer. Entonces, vaya si es importante que empecemos a entender que estos son derechos humanos tan fundamentales, porque no es un chiste decir son derechos fundamentales, no, es una cosa muy potente decir que son derechos fundamentales, a tal punto que facilitan que las sociedades sigan llamándose democráticas, porque son derechos que están permitiendo precisamente que las personas ejerzan su libertad lo más plenamente posible.
Y eso es una ganancia superlativa si los ciudadanos que integran estas repúblicas lo entienden, lo comprenden, lo aprehenden y lo incorporan a su vida. Entonces, para mí eso es absolutamente sustantivo. Perdón, se me fue el micrófono. Perdón. Te decía, por eso quería que le diéramos ese tratamiento, ¿no? En esta plática que hemos tenido tan amena y que desafortunadamente el tiempo se nos está agotando, porque tú que eres experta en derecho constitucional y que manejas, a la primera persona que yo le escuché estos temas fue a ti. No recuerdo, creo que, no sé dónde fue, la verdad no me acuerdo, ni quiero dar el dato de los años porque No, eso no. no, es revelador, ¿no? Pero yo cuando te escuché hablar de este tema, fue cuando lo trasladé al derecho de acceso a la información, ¿no? En su momento, y yo se lo explicaba a todos los servidores públicos, y ahora me has dado esta genial idea, porque no lo había trasladado así a los datos personales, de esa misma forma, aunque ya traía la idea diseñada en la cabeza, pero trasladarlo en este sentido hace que tomemos mayor conciencia de lo que representa y por qué tenemos que ayudar a los demás a que lo ejerzan, pero también ayudar a que aprendan a protegerlo, ¿no? Porque estamos hablando de algo inherente a la persona, al ser humano, y que sirve de fundamento y de base para que pueda ejercer otros derechos en un entorno social sano. Por eso es que creo que tú y yo coincidimos, no nos oponemos a la tecnología, al contrario, yo soy más fanática de la tecnología que tú, ¿no? Sí, eso es cierto. Cierto, absolutamente Es cierto. absolutamente cierto. Pero lo entendemos en el sentido de que enseñemos a los demás a que aprendan a cuidarlo y a que se les respete en todos los sentidos, ¿no? No nada más desde el punto de vista de las empresas, de los particulares, del el gobierno, o las entidades públicas, sino también de persona a persona, para lograr una convivencia adecuada y que no sirva esta tecnología para exponernos de tal manera que nos veamos también violentados en ese ámbito, en estos derechos fundamentales, y podamos entonces transitar de la convivencia sana que ejerce todo mundo en una democracia, que debe ser sana también en lo físico, a una democracia también tecnológica, a un ejercicio de libertades en la tecnología, en la que no pensemos que es fácil vulnerar el derecho de los demás por el simple hecho de que pues, la tecnología me lo permite, ¿no? Y que muchas veces la tecnología también ha permitido el anonimato que cobardemente hace que vulneren los derechos de otro al amparo de esa falta de visibilidad que luego permite la tecnología, ¿no? Vulnerando también otros derechos, ¿no? Mi querida Laura, pues para cerrar esta idea, quisieras exponer algo para irnos despidiendo de nuestro público. Te dije que se iba rapidísimo y se fue. Ciertamente, sí, se va súper rápido. Sí. Solamente, bueno, por supuesto que agradecerte por el espacio, por la posibilidad de compartir contigo y nuevamente transmitirle a tu audiencia la necesidad de la conciencia y la voluntad en el uso de nuestra información personal. Porque la buena utilización de esa información es la que nos va a hacer ser verdaderamente libres en el ejercicio de nuestras actividades cotidianas. Y qué mejor que poder disfrutar de una libertad responsable. Eso que nos piden hoy en razón de la pandemia, pero que pasada la pandemia, para todas las actividades de desarrollo de la vida, qué mejor que la libertad responsable. Y en este tema particular se aplica a la perfección. Ya no vamos a regresar a un entorno distinto o al que teníamos antes. Ahora, más bien regresamos a un entorno distinto al que teníamos antes y la convivencia con la tecnología será todavía mayor. Entonces, aprendamos a transitar en este entorno distinto, en ejercicio de estas libertades, con el pleno respeto de los derechos humanos, primero de los nuestros y de todos los demás, para que transitemos a este nuevo mundo de una manera sana, ¿no? De una manera que implique una convivencia armónica, que bueno, pues es complicada, ¿no? Y que por eso pues también estamos viendo muchas cosas. Mi querida Laura, muchas gracias por estar conmigo y con nuestro auditorio el día de hoy.
Te agradecemos muchísimo. Va un abrazo muy grande para tu país, que tú sabes que adoro, Uruguay, y que espero pronto podamos coincidir, ya sea allá o ya sea acá, en un entorno más físico, porque sí es cierto, la tecnología es muy divertida, la tecnología nos ayuda a viajar y a conocer y a saber muchas cosas, pero no hay nada como el contacto físico, no hay nada como la convivencia física y como poder disfrutar de nuestra vida en ese plano físico, que creo que es el más satisfactorio que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues me despido de ti, muchas gracias, voy a despedirme de nuestro auditorio, agradeciéndole como siempre que nos permita el favor de su atención todos los jueves y que por favor recomiende con todos sus amigos, difunda por favor esta idea, aprovechando la tecnología en un entorno de respeto también a todos los derechos, el conocimiento y el aprendizaje. No hay nada como nuestro derecho a saber y parte de todo esto que hacemos es con esa finalidad, de que podamos ejercer con el uso de estos mecanismos ese derecho de acceso para poder enterarnos más todavía de cuántas cosas enfrentamos en nuestra vida cotidiana en un entorno de derechos. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Hasta la próxima. No dejen de vernos cada jueves a las 5 en este su programa La Lupa. Hasta pronto.